doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Estamos en protocolo como corresponde. Distanciamiento fundamental. Muy bien. Y los únicos que no tenemos mascarillas acá en el estudio somos nosotros. Todos los compañeros tienen. No, yo también tengo. Al salir usamos automáticamente, ¿verdad? Sí. Tenemos las mascarillas como corresponde, ¿verdad? Los compañeros toditos tienen. Doctor Sequera, ¿qué es lo que más le preocupa hoy, en el día casi 80 de la cuarentena? Y me preocupa, yo creo que lo que le preocupa a casi todos los equipos de vigilancia del mundo, la incapacidad de poder predecir con precisión lo que va a ocurrir de 3 a 4 semanas adelante, ¿verdad? Esa falta de certezas con esta enfermedad es lo que más nos desgasta. La incertidumbre es muy grande. Eso es lo que más nos desgasta desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Después hay otras cosas también para desgastarse, pero hay otros equipos para eso, ¿verdad? Claro, pero digo una cosa, si no hubiésemos tenido albergues, esto hubiese sido peor, doctor. Los albergues categóricamente fue una estrategia acertada. Fue una propuesta que vino principalmente del CODENA, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas. Fue una propuesta que desde el Ministerio de Salud nosotros no tenemos esa capacidad para ofrecer eso y fue acertada. Es cierto, tiene sus limitaciones, las iremos corrigiendo, pero se puede ver de manera casi espectacular cómo son dos epidemias. Una epidemia que ocurre en los albergues, consideramos nosotros una epidemia controlada, y una epidemia que ocurre en la comunidad, ¿verdad? Veníamos transitando, quiero decir, creo que ordenada y hasta a lo mejor tranquilamente, aunque esa palabra es muy difícil utilizar cuando hay una pandemia y cuando se pueden generar serie de situaciones de repente. Pero en estos últimos días aparecieron estos casos conocidos como sin nexo, doctor. Y eso empezó a preocupar a Salud Pública. ¿Qué evaluación hicieron? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién no actuó como tenía que actuar o quién no lo hizo con la responsabilidad que debería actuar? No, siempre los sin nexos van a marcar el ritmo de la epidemia, ¿verdad? Después nosotros podemos ver si finalmente tenía nexo o no, ¿verdad? De vigilancia. Los sin nexos son los que nos hacen trabajar a nosotros, ¿no? Porque es buscar, rehacer la historia, ver todos los contactos, todos los epidemiólogos de cada una de las regiones. Cuando más trabajan es cuando tienen sin nexo, ¿verdad? Y sin nexo pues es la circulación comunitaria. Exactamente. Podemos encontrar después finalmente no había sido, luego estuvo en contacto con fulano que era positivo. Podemos encontrar que no era con nexo finalmente o no. Pero ya hacemos todo eso de manera retrospectiva ya. O sea, ya estamos llegando tarde ahí. Por eso es importante el sin nexo, y más ahora que yo era uno de los que le presionaba más al ministro para que haga el tuit al mediodía. Nosotros empezamos ya a partir de la tarde, la noche, el día anterior, empezar a recibir los resultados positivos y empiezan a activarse los equipos de investigación, ¿verdad? Y el tuit de Mazzoleni era a las 8, las 9, a veces yo la atajaba, espera, tengo que asegurar el dato, ¿verdad? Y era un esfuerzo titánico a esa hora, cuando todo el equipo estaba desgastado. A la noche es muy difícil trabajar. Entonces había varios sin nexos que claramente finalmente eran con nexo, por ejemplo, principalmente al principio. Y ahora me animo a decir de que los que dice Mazzoleni al mediodía son sin nexo, muy pocos fuimos los que tuvimos que corregir finalmente. Me animo a decir 1 o 2 que finalmente encontramos el nexo, pero la gran mayoría ahora de los sin nexos son sin nexo, ¿verdad? Y eso, como dije al principio, marca el ritmo de la epidemia. Los sin nexos son el equivalente de la circulación comunitaria. ¿Y qué pasó en los últimos días? Encontramos sin nexo en las urbes más pobladas del país, en las ciudades con mayor densidad poblacional, ¿verdad? Ciudad del Este, Asunción y área metropolitana, central, ¿verdad? En Capiatá específicamente. Entonces no es lo mismo tener un sin nexo en Santa Rosa de la Guaraí, no es lo mismo tener un sin nexo en Ayola. En control. Donde puedes llegar a los contactos, inclusive, no, me animo a decir, inclusive no entendés por qué apareció ese sin nexo ahí, pero el virus se calma, no hay mucho contacto de la gente. Una persona en Ayola, en Santa Rosa, es muy difícil que esté en contacto con 100 personas ese día, ¿verdad? Entonces, al virus le cuesta más contagiarse y circular en la comunidad, pero sí le gusta circular en el mercado abasto de Ciudad del Este, en el microcentro de Ciudad del Este. Sí le gusta circular en Asunción,
sí les gusta circular en ciudades del área metropolitana, de San Lorenzo, Capiatá, ¿verdad? Ciudades muy pobladas, donde el virus cuando empieza a circular, circula de manera silenciosa. Empieza a circular uno que otro que tiene gripe, resfrío, hasta ahí nomás, uno que otro que se interna, pero muy poco. Pero ahí va tomando fuerza, va contagiando a más gente, hasta que esta gente empieza a dispersar a la comunidad y ahí llegamos a las personas que se están protegiendo, a los que están, las personas en riesgo, las personas realmente que se pueden complicar, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen problemas cardiovasculares, las personas que tienen cáncer, los adultos mayores, los bien mayores que están en sus casas hoy haciendo un sacrificio tremendo, ¿verdad? Ahí les va a llegar el virus, pero no caminando. La gente va a llevar el virus a sus casas y son estos los que van a colapsar el sistema de salud. Doctor, antes que pregunten los compañeros, tengo que hacer una pausa, pero quiero hablar de esto porque ayer nos preocupó y mucho lo que tiene que ver con lo que pasó en una localidad del departamento de Paraguarí. Un personal militar, porque esto se conoce, esto es público, ya se dijo, hay un comunicado de las fuerzas militares, dijo que se le hizo la prueba del COVID el 6 de mayo, se le repitió el 24 de mayo, primero dio negativo, después dio positivo, así vino, se trasladó, visitó, compartió, no respetó lo que es el protocolo y una serie de factores. Esa persona evidentemente contagió. Ustedes tienen ya datos de las personas que fueron, acudieron como nexo y están contagiadas las otras personas. Sí, ese caso, justamente anoche tuvimos varios positivos contactos de ese caso. Y bueno, yo sé que se tomaron más muestras de las que recibimos ayer, hay más muestras que se van a seguir procesando en el día de hoy. Y vamos a ver, la investigación sigue, ¿verdad? Porque armar la película de este caso, no solamente nos tenemos que confiar en lo que cuenta el caso, tenemos que armar la película con los otros que estuvieron en contacto con él. Y es un trabajo tipo CSI, ¿verdad? De investigación. Bueno, pero el caso confirmado es él. Y ahora también se confirman otros casos en la zona consecuencia de esta situación. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor Sequera. Nos decía Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este. Complicado. Complicado. Central, complicado. Capiatá. Sí. Nombró Capiatá. Capiatá. Pero después, Capiatá, San Lorenzo, esto no podemos hablar así. Puntualmente, ¿verdad? Pero sí. Central, hay mucha densidad, evidentemente, y eso preocupa. Y Asunción, por supuesto, también. Así. ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de...? O sea, porque acá se habla, ayer estaban incluso circulando informaciones que no tienen ninguna responsabilidad, decían, vuelve la cuarentena total. Eso es imposible, doctor. La cuarentena total, digo, a nivel país, con este escenario hoy. Con este escenario hoy no. Pero sí ayuda un poco para todas las predicciones que podemos hacer de lo que puede ocurrir aquí a 2, 3 semanas. Y no mucho más, ¿verdad? Porque es difícil saber lo que va a pasar aquí a un mes. Pero quizás total para el país en general no, pero se pueden dar en sitios aislados, como usted dijo. Ciudad del Este puede algunos ser departamentos. Wuhan. Sí, así es. El texto de la cuarentena inteligente tiene la opción, o sea, de hecho el país está separado por regiones epidemiológicas que los construimos base a historias de otras epidemias, principalmente el dengue, que es otro virus, otra la forma de contagio, pero las dinámicas poblacionales realmente definen el ritmo de la epidemia. Y el país está partido en 5 regiones y en base a esto. Y tranquilamente hay regiones que pueden avanzar inclusive en fases y otras regiones no avanzar, ¿verdad? Lo estamos viendo en España. Hay comunidades autónomas, hay provincias que están avanzando en fases y hay ciudades enteras o provincias que se quedaron en la fase 1 y otras están en la fase 2, por ejemplo. Sí. Ustedes están haciendo esta investigación, como decías, doctor, tipo CSI para ver dónde están los sin nexo, o sea, por qué hay casos sin nexo. Y Última Hora tiene hoy una infografía muy importante, muy interesante, que habla de la cantidad de sin nexos que se dieron en 2 días y que son mucho mayores a las que se dieron en todo el mes de mayo, por lo menos semana a semana. Nunca hubo una semana en el mes de mayo donde tengamos 8 sin nexo, como se dio en tan solo 2 días. ¿Está fallando la cuarentena inteligente o hay ruptura de los protocolos, por ejemplo, de gente que entra de afuera sin pasar por los albergues, el protocolo de los camioneros? ¿Qué es lo que ustedes sospechan en este momento que está disparando este tipo de contagios? Mira, seguramente hay más circulación de lo que nosotros podemos detectar.
Y quizás ahora la gente está tomando más conciencia de que se puede hacer el test y que hay una posibilidad de hacer un test más cerca de tu casa. Y también nuestra capacidad de hacer test aumentó muchísimo. Entonces, poco a poco tenemos una película siempre muy limitada, pero poco a poco tenemos una película un poco más amplia. La big picture de lo que está ocurriendo la tenemos un poco más clara, ¿verdad? Y ahí aparecen este tipo de casos, ¿verdad? Desde la semana pasada, por ejemplo, implementamos esto de hacer el test en algunas áreas que nosotros le llamamos áreas con silencio epidemiológico, principalmente en el área metropolitana. Fuimos a la zona de los bañados, fuimos a la zona de asentamientos y se hicieron más de 300 test. No llegamos a 400, pero más de 300 test. Y todos salieron negativos, ¿verdad? Pero es como, ahora tenemos la capacidad de hacer eso, por un lado, y por otro lado, no es una estrategia que queremos hacer permanentemente. Queremos hacer eso cuando, ¿qué pasó la semana pasada? Vimos que la gran mayoría de los test que se estaban haciendo eran de los albergues nomás. La epidemia nos marcaba mucho lo que estaba pasando en los albergues. Y en la comunidad, no es que no estaba pasando nada, la gente no se está haciendo el test. Tiene una gripe y minimiza. No, esto yo suelo tener, lo de garganta, siempre yo tengo en mayo, junio, ¿verdad? Siempre me suelo enfermar. Hoy eso es COVID hasta demostrar lo contrario. No hay que minimizar. Lo ideal sería que uno vaya a hacerse el test. En el peor de los casos, quédate en tu casa, no te vayas a trabajar. Vimos gente que se está yendo a trabajar, inclusive personal de blanco, que se está yendo a trabajar con síntomas. Eso es inconcebible hoy. En el sector público, en el sector privado, avise a su equipo de recursos humanos, a su jefe, estoy enfermo, me voy a quedar en casa, me voy a hacer el test. En la costanera, en la policía caminera, me voy a mi hospital regional a hacerme el test. Eso es inconcebible, ¿verdad? En ese punto me gustaría clarificar. ¿Los test siguen siendo a poblaciones que ustedes determinan? ¿O yo quiero saber si soy un paciente asintomático y me puedo ir a cualquier centro de salud o todavía no está liberado? No está liberado así porque si vos querés saber nomás. ¿Verdad? Eso no te van a hacer. Ya. ¿Verdad? Sí están los que se van e inventan. ¿Verdad? Ocurre eso. Mienten. Invente que sí. Tengo síntomas, dice. Sí, para saber si tiene o no tiene, ¿verdad? Ajá. Pero hoy para hacerte un test, los criterios son muy laxos, ¿verdad? Ajá. Hoy yo me puedo ir y decir, mira, hace unos días, el fin de semana pasado, creo que tuve fiebre. Ni te voy a preguntar cuánto de fiebre. Creo que tuve fiebre, estuve tosiendo, me picó un poco la garganta, ya te podías hacer el test. Lo ideal sería, el test es muy bueno al 5.º día más o menos. Vos tuviste los síntomas y al 5.º día de eso. Ahí el rendimiento es mejor. Porque si vos tenés los síntomas y ese día te vas a hacer, o al día siguiente, el test tiene mucho rango de error. Todavía la cantidad de virus no es suficiente como para detectar, ¿verdad? Si te haces y te sale negativo, falsa sensación de seguridad. Lo peor, eso es. Tenés que hacerlo otra vez a las 48 horas para asegurar. El 5.º día del inicio de síntomas es lo ideal para hacerse el test. Bueno, perdón, quiero parar un ratito. Voy a hacer una pregunta. No tengo todos los elementos. ¿Qué pasó en Dinatran? Dinatran... ¿Se cerró? No. En Dinatran sí fue uno de los lugares donde se hizo test masivos a varias entidades públicas. Se hicieron test. Estuvo MOPC, estuvo ESAP, y bueno, Dinatran uno de ellos, y encontramos un caso ahí, creo que, o dos, no recuerdo bien, pero sí, tenemos casos ahí confirmados ayer. ¿En la oficina de Dinatran? En la oficina de Dinatran. Y aquí está en San Lorenzo, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ahí se están viendo las medidas, ver si hay un área, una oficina nada más es lo que se va a cerrar, el estudio de contactos de las personas que estuvieron con ese caso. Lo ideal sería cuando tenemos un caso positivo en una empresa pública, privada, el espíritu no es cerrar la empresa. Claro. Es ver hacer un estudio cuáles son los contactos estrechos de esa persona. Hacer test. ¿Quién está? Primero hacer el test a todo lo que podamos, pero principalmente a ese test, a ese grupo de contactos estrechos de esa persona. Porque el virus no es que vos pasás nomás y le contagiás a todo el mundo. Vos tenés que estar un poco... Eso es tan importante, doctor. Tenés que estar un poco en contacto. Una y mil veces. El virus no está en el aire. Es cierto que el virus se puede quedar en el aire. Si yo soy positivo y estoy hablando acá, o tosí o estornudé, se puede quedar acá. Ajá. Y más si no hay viento y está todo cerrado. Ajá. Se puede quedar acá una hora.
¿verdad? Pero es muy difícil la cantidad de partículas cuando se queda así dispersa y yo pasé después de una hora de que alguien que tosió, es muy difícil. Claro. Es más por contacto. Baja la posibilidad. Es más por contacto, ¿verdad? Y que yo me toque la cara. Eso es, Ajá. ahí ocurre más del 90% de los contagios. Entonces, cuando ocurre algo, un caso positivo en una empresa, no es cerrar la empresa, ¿sí? O tanto pública como privada, ¿eh? Es estudiar quiénes son los que estuvieron en contacto estrecho con esa persona, en qué oficina estuvo, quiénes son los que están en contacto, con quién se va a almorzar, con quién vuelve, quién está a su lado, porque esos son los que van a caer, no van a caer los de la oficina de al lado. Doctor, una cuestión, porque también se publicó y se conoce. En el caso del chofer que ingresó por Falcón, se habla de Chile, ¿él ya tenía confirmado el caso cuando se va a terapia o ahí se entera que tenía COVID-19? Ahí se entera. Ahí se entera. Fue así. Él Tiene diabetes. tiene diabetes, estaba descompensado, o sea, no estaba controlada su diabetes. Él se hace el test porque ya tenía síntomas. Y un día, creo que se hizo bastante rápido, ¿verdad? 24 horas después, él vuelve a ir al hospital. De Mariano Roque Alonso. Creo que era INERAM, directamente. Porque a mí me dicen que fue a Roque Alonso primero y que incluso se ubicó un taxista que le llevó, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y que Tienes ahí razón. va directamente ya a terapia intensiva. Cierto, Pero cierto. me pongo nomás a pensar que cómo la responsabilidad es muy importante en esta cuestión y los síntomas sobre todas las cosas, porque acá se habla de una enorme carga viral en un paciente como el señor y en consecuencia él estuvo sin saber que tenía la infección y estaba haciendo cuarentena en un camión, se bajaba a compartir sanitario con la gente de una estación de servicio e incluso a comprar cosas para alimentarse. Claro. ¿Verdad? Ahí yo creo, Carlos, que más que centrarnos en un chofer, tendríamos que hablar del protocolo de los camioneros en general, Sí. porque creo que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Dos sectores que a mí por lo menos me preocupan, dos protocolos de dos sectores. Los camioneros, ¿qué protocolo tienen? Si tienen o no. Y los que trabajan en albergues. Bueno, porque es el otro caso claro, de Paraguarí. bueno, entonces vamos a hacer una pausa y después el doctor nos va a contestar esto, porque nosotros decíamos también que si a una persona que está en un albergue le pedís que se hagan 2 pruebas y las 2 tienen que dar negativo para poder salir, ¿por qué no le pedís lo mismo a alguien que estuvo custodiando un albergue? Porque con una primera prueba que le hicieron al militar, él salió. Y no solamente que salió para irse a su casa y cumplir el protocolo, sino que se le designó otra función, inclusive antes de que venga a Paraguarí, por ejemplo. Fito, con relación a los camioneros, doctor, evidentemente que un chofer, un camionero, un conductor de pertenece a un sector que no paró. Sí. Es uno de los pocos sectores Claro. que no paró en el país y a mí particularmente me Vamos, el hubiese... sector estratégico de alimentos. Perfecto, Claro, sí. pero me hubiese Pero gustado... con una diferencia. Me hubiese gustado, no más que diferencia, con licencias, Fito. Claro, pero la diferencia entre los sectores que no pararon dentro del país y el sector de los camioneros es que los camioneros van a otros países donde hay muchos contagios y vuelven. Totalmente. Por eso, doctor, ahí posiblemente, no sé si Salud Pública directamente o las mismas empresas de transporte tenían que haber activado algún sistema para proteger. Bueno, hay un protocolo de camioneros que data de abril, que se hizo justamente con las grandes cámaras de camioneros, los gremios. El protocolo habla de... Como son profesiones esenciales, ¿verdad? Igual que el personal de blanco, los médicos, los enfermeros, trabajamos en los hospitales donde hay COVID, Claro. ¿verdad? Y después nos vamos a nuestras casas también. Hay muchos médicos que prefieren ir a otro lugar y no más ir a su casa cuando estuvieron en contacto con pacientes COVID, ¿verdad? Entonces, es una profesión similar en ese sentido, ¿verdad? Por el riesgo más, por la exposición al riesgo, el riesgo laboral. Entonces, los camioneros sí tienen un protocolo donde ellos ingresan al país. Para nosotros nos sirvió mucho porque también para exigir otros documentos que tanto nosotros pedimos, la vacunación para la fiebre amarilla, el tema del sarampión, ¿verdad? Que yo tanto hablaba de eso antes. Nos sirvió un poco para meter este protocolo, todo esto, este control sanitario, fortalecer el control sanitario de las personas que vienen de lugares donde hay otras epidemias. Y la verdad que se cumple bastante bien, ¿eh? Entran, hay un control, varios camiones tienen hasta una habitación ahí, los camioneros tienen Sí. unas cocinas, duermen Cama. ahí atrás, Sí. cama.
se hace todo el saneamiento de esto, se revisa si no hay gente que está entrando, porque hay mucha gente se pilló que estaba entrando por ahí, ¿verdad? El control sanitario, aparte de todo lo que es la desinfección y la toma de temperatura y todo esto. Es cierto que eso no es 100% certero. Uno puede estar asintomático ahí y está trayendo el virus igual, ¿verdad? Ese protocolo también habla de que los camioneros tienen que llevar sus mercaderías, hacer los trámites burocráticos que tengan que hacer y luego irse a su casa en el caso de que tengan familia, ¿verdad? Y tomar la medida de protección en su hogar hasta la próxima salida. Hay gremios que ofrecen lugares para que los camioneros estén ahí, principalmente cuando el camionero quizás no tenga casa, su casa está lejos, ¿verdad? Entonces esa fue la medida, ese es el protocolo a grandes rasgos, tiene mucho más detalles. A grandes rasgos ese es el tema. No, nosotros no le ofrecíamos el test. De hecho, cuando hacíamos esto, la cantidad de camioneros que hay es gigantesca. El movimiento de camiones en la frontera del Paraguay es inmenso. La capacidad de hacer test cada vez que entra y sale nos va a desangrar nuestra capacidad. No tenemos esa capacidad. De igual manera, nosotros recomendábamos un camionero con síntomas, estos mínimos síntomas que hablamos antes, que se haga el test, ¿ya? De hecho, uno de ellos que tuvimos esta semana era porque tenía síntomas. Se va y se hizo el test, ¿verdad? Y a partir de ahí abre un estudio de contacto y encontramos otro más, ¿verdad? Entonces, y otra cosa también que vamos a implementar a partir del lunes, vamos a hacer un muestreo. Eso no quiere decir que vamos a estar permanentemente testando, pero vamos a testar cerca de 700 camioneros la semana que viene, en diferentes puntos del país, para tener un diagnóstico de situación y a partir de ahí decidir si vamos a hacer el esfuerzo de testar a todos los camioneros, que sería lo más extremo, o vamos a seguir con otras medidas más de control más interno, ¿verdad? Sí. Yo creo que no hay que estigmatizar a ningún Claro. sector, ¿verdad? Un camionero de 700 en 70 días es prácticamente nada en cuanto Mira, a ayer índice de tuvimos una contagio, reunión con ¿verdad? varios gremios de camioneros y yo les recordaba, ¿se acuerdan que la semana pasada, y nos reunimos la semana pasada por Zoom, ¿verdad? Y les decía, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos festejando de que ningún camionero todavía, hoy ya tenemos 3? Sí. ¿Verdad? Claro, pero te sirve para detectar la vulnerabilidad de Claro, determinados claro. sectores. Es una pregunta que le hago con cada entrevistado que tenemos, doctor. Se habla de la inmunidad de rebaño, es decir, y la pregunta ¿es mejor contagiarnos o no? Porque yo tengo, me es contradictorio el mensaje que hay desde el Ministerio de Salud o leyendo mismo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, recuerdo que fue una de sus declaraciones más polémicas acá en el programa de la noche de los domingos. Decía, hay que salir y hay que contagiarse más o menos. Sí. Y pues yo digo, pero nos dicen que nos contagiemos, pero de repente nos amenazan que podríamos volver a la fase 0 porque nos contagiamos demasiado. Entonces yo no entiendo, ¿qué es lo que tiene que pasar en términos epidemiológicos? Lo que está pasando ahora es aceptable en términos epidemiológicos. El tema es que esto no se desborde. Entonces, tener el virus circulando, porque de hecho ya el virus entró, está en la comunidad, lo estamos buscando con estos testeos al azar y no estamos encontrando, pero estamos encontrándolo sin nexo, ¿verdad? Eso quiere decir que el virus está circulando. Nos preocupa que circule en las áreas superpobladas como hablamos hace un rato, ¿verdad? Porque eso hace que la epidemia se pueda disparar. Pero a este ritmo que está ahora, o que podemos leer ahora, podemos considerar hasta hoy aceptable. Pero esto en 10 días puede cambiar, 10, 15 días. O en 3 días, o en 5 No días. tan o rápido, no tan rápido, no tan rápido. Por lo menos 2 a 3 semanas puede cambiar. Pero para el cuerpo humano, ¿es mejor contagiarse y generar la inmunidad o es mejor no contagiarse? Más allá de la Depende curva. de qué cuerpo humano estamos Claro, hablando. cómo está el cuerpo humano también, Hay ¿verdad? cuerpos humanos y cuerpos humanos, ¿verdad? Pero sí, en términos así duros, Sí. si yo elijo quién se va a contagiar, preferiría que sea la gente joven. Claro, pues tiene mayor capacidad. Bueno, un ratito, Fito. Que es por lo que favor. estamos viendo, Claro. casi todos son Sí, asintomáticos. No sé si el doctor puede confirmar esto y ustedes saben o no. Dice que en el Ministerio de Salud no se lava la mano, la gente no usa mascarilla. ¿Eso es cierto?
En nuestra oficina... Creo. No, acá tengo un informe, dice, me da miedo caminar por el ministerio, dice. No se le toma la temperatura a nadie que ingresa, no se exige el uso de tapabocas, de mascarilla, y no hay lavamanos en ningún lugar de acceso. Bueno, Son 44 exactamente, pero sí hay un montón de personas aisladas, contactos del caso positivo, y hay varios positivos ya que dieron de las primeras tomas de muestras de los contactos de él. Y entonces los contactos de esos positivos, que ya no es más el caso 1 de este brote, también están entrando en contacto, ¿verdad? claro, se multiplica otra vez Claro. enormemente, porque era un caso que tuvo 17 posibles contactos en principio. Ahora tenemos contagiados y en consecuencia aumentan también los contactos. Para cerrar, ¿qué preguntan, por favor, Estela, Fito? Es la última pregunta que me toca. Sí, señora. Ah, bueno. ¿Qué es más peligroso, doctor? ¿El COVID, el coronavirus o la pandemia de la corrupción en Paraguay? Me preocupan más las endemias que las pandemias. Las endemias son esas epidemias que ya se forman, se vuelven Permanentes. permanentes y las naturalizamos, ¿verdad? Lo vemos con muchas otras enfermedades. Siempre pongo el caso de la tuberculosis. Tenemos 3.000 casos de tuberculosis al año, 300 mueren, el 10%, y de eso nadie habla. Y ni qué hablar de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y lo que mata el tabaco, por ejemplo. Son cosas que las naturalizamos y desangran, no tanto más a las familias, una vida que se va, pero también en el bolsillo de la gente y del Estado, ¿verdad? ¿Y la corrupción? Y la corrupción es una patología más de la sociedad. ¿Cómo se sintió cuando se enteró de todo este? Porque, sobre todo usted, doctor Sequera, que nos hablaba, necesitamos aplanar la curva, tenemos que ganar tiempo hasta que lleguen los insumos. Pasaron 70 días y no tenemos insumos. ¿Quién tiene la culpa de eso? Sí, la verdad que es frustrante en ese sentido, ¿verdad? Ver que no llegaron los escudos, ¿no?, para esta batalla. Pero que me animo a decir de que la estrategia grande que descansa en el esfuerzo que está haciendo la gente es la que, esa medicina preventiva que tanto pregonamos, ¿verdad? Es lo que nos está salvando y nos está llevando a no necesitar eso. Fito. No, ya no, fuimos todos con el tiempo, Carlos. Le Bueno, liberamos al doctor. ¿qué hay que hacer para que Ciudad del Este no sea Wuhan? ¿Ahí estamos a tiempo o no? Estamos a tiempo, pero no centremos, esa frase que di por Ciudad del Este puede ser aplicable al área metropolitana de Asunción, También. porque no podemos aislar Asunción nomás, toda la área metropolitana, los 11 municipios. ¿Cuál es su proyección de lo que puede suceder en esta fase 2 de la cuarentena, de lo que estamos viendo hasta ahora? Es difícil, pero sí me animo a decir de que tenemos todo un invierno por delante. Generalmente en abril, finales de abril, empiezan las epidemias de los virus respiratorios. Prácticamente esto no empezó, pero eso no quiere decir que no va a venir. El pico de esos en los últimos 5 años siempre se dio a finales de junio, finales de junio, principio de julio, el pico, la mayor intensidad, puede ser que ahí empiece, ¿verdad? Pero comparando un poco lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, que ellos venían bien también con su cuarentena, o lo que está ocurriendo en Argentina, todo marzo, todo abril fue bastante tranquilo con la cuarentena total que aplicaron, números muy parecidos a los nuestros, con más casos, ¿verdad? Pero para el nivel de población que tienen ellos, muy comparable con los nuestros. Luego, en una semana empezaron a aumentar un poquitito los casos y en la siguiente semana se disparó, tanto Argentina como Chile. Así, logarítmico prácticamente el aumento. O sea, en 2 semanas se puede disparar esto si no lo podemos controlar, ¿verdad? Hay que estar preparados para eso, ¿verdad? Va a cambiar el protocolo, ya que seguimos, sí, va a cambiar seguimos. el protocolo de quienes trabajan en los albergues con paraguayos que vinieron del exterior, como el militar, por ejemplo. Va a cambiar algo el protocolo, porque si una persona, como decía Carlos, que vino del exterior, no puede salir porque hubo un caso positivo en ese grupo, le sacan a los positivos, pero él se sigue quedando una semana más, la gente que trabaja en el albergue va a tener un protocolo similar. La gente que trabaja en el albergue tiene un protocolo similar. El protocolo es el mismo, ¿sí?
De hecho, tiene que trabajar con todos los equipos de protección personal cuando va a intercambiar, más cuando hay un caso positivo con más razón, ¿verdad? Pero igual todos son sospechosos de tener COVID en el albergue. Generalmente siempre en un albergue hay un equipo de las Fuerzas Armadas que estaba colaborando ahí, es como el encargado, el padrino de ese albergue. También tiene que tener, para salir del albergue, así como las personas, también tiene que tener su test. ¿Sí? Y también si tiene síntomas, también tiene que hacerse el test, como todo ciudadano. Pero cuando salen de alta del albergue, él también sale de alta. ¿Sí? Tiene unos días, no puede entrar inmediatamente otra vez a otro albergue. Tiene unos días de descanso. Y menos irse a otra repartición, porque eso pasó con el militar. Se le dio incluso que vaya a cuidar seguridad en una penitenciaría. Sí, pero eso ocurrió 10 días más o menos después ya de haber de la salido. primera prueba. Pero una prueba nomás tiene que hacerse para salir. Incluso el que está en el albergue. El que está en el albergue se hace una al entrar y otra al salir. 14, 15 días después al salir. Y si da negativo, se queda. Positivo. No, si da positivo, si da positivo, pero se queda. Sí. ¿Verdad? Entonces tendría que hacerse con ese personal también lo mismo. Que cuando... Se hace lo mismo, Carlos. Se hace lo mismo. Él dio negativo. Pero cuando salió no se le hizo. Para salir del el 6 de mayo se le hizo. hace. Se le hizo, pero no se le hizo negativo. cuando entró. Claro, porque... porque él no venía del extranjero. No venía, es cierto. ¿Entendés? Pero él se le hace al terminar. Está bien eso. Claro, la pregunta es, doctor... Lo que no sabemos si él estaba incubando, por ejemplo. No, pero a ver... 10 días después él tiene positivo. O se enfermó en la comunidad. Ojo, eso es lo que le decía al doctor Galeano, también Por al director del Hospital Regional de Paraguarí. No necesariamente fue el eso es muy cierto. Claro. Es muy Puede cierto. ser el casero que le contagió al militar. Claro. Lo que hay que decir también, doctor, porque mucha gente cuando mira dice tantas personas dieron positivo en los albergues, que los albergues no son un espacio de divertimiento ni de entretenimiento. Si vos aceptaste venir y ingresar a un albergue como corresponde, porque así dice el protocolo, vos tenés que ser muy respetuoso de lo que se indica ahí. No es juntarnos todas las noches a divertirnos, a compartir, a farrear, porque posiblemente vos no tenías el virus, pero cuando empezaste a interactuar con la gente, te pudiste haber contagiado. Entonces lo que vos tenés que hacer, porque siempre ustedes lo dijeron eso, aislarte, separarte y tratar de... Lo que pasa es que hay baños, eso de los sanitarios, eso que muchos comparten también, doctor. Y mira, hay albergues, me tocó visitar algunos de ellos, donde como son cuarteles, tienen los baños que tienen varios lugares donde, por ejemplo, tenían el nombre. Aquí van fulano y fulano, usan este lavabo, por ejemplo, ¿verdad? O este water. Hay lugares donde se organizaron así, cada equipo se organizó de una manera. Si vas a tener contacto, si vas a cruzarte con alguien, si vas a compartir algo con alguien, un espacio, que sea con el menor número posible de personas. Bueno, Estela. Sí, doctor, este es un proceso de conocimiento que tenemos. El virus no se conoce y a medida que pasa el tiempo se va conociendo su comportamiento y también nos vamos adaptando como sociedad a esos nuevos descubrimientos. Pregunto, como al final son los albergues, diríamos, el principal centro de preocupación para evitar el contagio, y sin embargo es el área que no tiene presupuesto. Hay un cambio en ese sentido, no solamente de protocolo, sino también de visión de dónde hay que apuntar, porque nosotros en un principio de la pandemia apuntamos a tener los insumos, es decir, como usted dice, necesitamos los escudos y mientras tanto quédense en sus casas. Bueno, todos nos quedamos en nuestras casas, se controló la situación, pero se está empezando a descontrolar con el tema de los albergues, ¿verdad? Y es el área justamente más débil en términos presupuestarios. O sea, no hay un error ahí ya del gobierno de que ya hace tiempo se detectó esa situación, pero sigue sin tener la atención necesaria para seguir controlando la situación, porque si está en el albergue, pues uno tiene control. Cuando sale de ahí es el problema. Sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer según ustedes como Ministerio de Salud ya con el tema de los albergues? Bueno, la estrategia de los albergues es una estrategia muy sui generis, muy paraguaya. Hay otros países que la hacen y no lo hacen como nosotros. Uruguay no hace. No, ni Argentina, ni Chile, en la región ninguno. Colombia lo hacía con los venezolanos que emigraban con COVID ahora, pero ya lo estaban utilizando para otras patologías, por los grandes brotes que hubo en Venezuela últimamente.
Es un aprendizaje, la verdad. Cada vez se está sofisticando más también esta estrategia. Tenemos los hoteles salud, ¿verdad? Los albergues ya tienen protocolos cada vez más definidos. La habilitación de un albergue también, hay criterios. Esto es aprender sobre la marcha. No hay directrices de esto, ¿verdad? Y bueno, seguro nos vamos a equivocar. Es una estrategia que tiene muchas limitaciones, pero yo creo que es una estrategia que está generando un impacto en la epidemia, de control de la epidemia, muy positivo. Pero sí, tiene sus limitaciones y así como las fronteras también, no es perfecto el control de la frontera, hay gente que va a cruzar. Claro. Y bueno, todo esto tenemos que tener dentro de la ecuación para poder dar una respuesta adecuada. Decía ayer el doctor Portillo en Radio Monumental con Mina que están estudiando el uso de tecnología para controlar los casos confirmados de COVID-19. Pulseras que se utilizan para la prisión domiciliaria que tienen un sistema de monitoreo o alguna aplicación en los celulares. ¿Está avanzando eso, doctor? De hecho, la aplicación de los celulares lo tenemos. Y insistimos en esto, que los casos activos, hoy tenemos casi 50 casos activos en la comunidad. O sea, están en sus casas haciendo la cuarentena. Haciendo la cuarentena. La app, el rendimiento de la app que ya se generó hace más de 2 meses, ya con MITI, que nos ayudó muchísimo en eso, y la Dirección de Tecnología e Información del Ministerio de Salud. Muchos utilizan la app, pero te animo a decir que menos de la mitad está reportando. Y tiene que ver mucho también con la edad, la capacidad de utilizar app de nuestra gente, ¿verdad? La penetrancia en Internet en la población en general es bajísima y la capacidad de utilizar app es bajísima, ¿verdad? Y eso lo vemos con la utilización de la app. Entonces, están estas estrategias que comentó el doctor Portillo, lo de la pulsera, que queremos utilizar para estos que no bajaron la app, que no pueden y tienen un perfil de que puedan ser fallutos, ¿verdad? Utilizar este tipo de herramientas, ¿verdad? Doctor, una embarazada, ¿tiene que ir a trabajar? Una embarazada puede ir a trabajar, obviamente tiene que ir a lugares de menor exposición a muchas personas. Ideal sería que una embarazada no sea cajera, por ejemplo. Pero sí puede ir a otra zona del trabajo donde no hay mucha exposición a personas. En un momento, personal de blanco mayor de 60 años no podía o no debía ir a trabajar. Sí. ¿Eso se cambió ahora o no? Se subió a 65 años. A 65. Sí. O sea que tienen que ir. Tienen que ir. Los que tienen 61, 62, 63. Siempre ahí es un diálogo con el equipo de recursos humanos de la institución que sea, ¿verdad? Siempre intentar elegir el espectro laboral que tenga, que no exponga tanto a esa persona, ¿verdad? Sí. Y más si uno tiene comorbilidades, si es diabético, si tiene una enfermedad reumática, por ejemplo, está tomando una medicación que baja la defensa. Todo ese tipo de cosas le exponen, o sea, sería uno más vulnerable a la enfermedad. ¿Personal de blanco infectado o en cuarentena? Son muchos. El 6%, ayer justamente revisamos los datos, el 6% de los, tenemos alrededor de más de 50 personas positivas que son personal de blanco. La mayoría médicos, pero tenemos enfermería, bioquímicos. Hicieron pruebas, decías, doctor, en los bañados y todas dieron negativa. Y estas pruebas que se hicieron hace 2 o 3 días con gente que estaba en las comisarías detenida, ¿qué tal salieron? También todas negativas. Una persona que tiene el virus puede estar en terapia intensiva en cualquier hospital o tiene que ser necesariamente INERAM o algún hospital del IPS, doctor. ¿En Itagua puede haber una persona en terapia intensiva? Puede haber. Una persona puede tener COVID y tener, por ejemplo, totalmente otra patología. Haber tenido un infarto, no, ni un síntoma respiratorio, un infarto, va a consulta, se va al Nacional de Itagua o al Hospital de Clínicas, no entra por el grupo de enfermedades respiratorias, porque todos los hospitales están separados, áreas respiratorias, entra por el lado polivalente, digamos, está con una patología que es totalmente otra, un infarto, por ejemplo, entra a terapia intensiva, y empieza a hacer fiebre, no pasa, le están tratando su infarto, se está complicando, no sabe,
en las terapias están haciendo el test porque algo nos cierra, ¿verdad? Ocurre mucho eso en medicina, hacen el test de otras cosas, de influenza, estaríamos haciendo si no teníamos COVID en el escenario. Hoy lo primero que se piensa es COVID, ¿verdad? Claro, y hay que prepararse Y para eso. puede ser positivo. Pero Sí, hoy tenemos solamente uno en terapia o ya sumamos otro más. hoy tenemos uno en terapia y creo que sumamos otro más, probablemente. Así como están las cosas, siguen 8 internados y 2 en terapia intensiva. Uno que está en el INERAN y otro aparentemente en el de Itagua. Sí. Bueno, Sí, doctor, sí. Hoy ustedes los viernes muestran el semáforo, digamos, de acuerdo a las proyecciones que hacen de los contagios. Estamos, digamos, en amarillo. Amarillo, rojo, amarillo y verde. Estamos en amarillo. Si tuviera que haber una medida clave para evitar llegar al rojo, al pico de contagios, ¿cuál es esa medida? La cuarentena total. Las medidas no farmacológicas, ¿verdad? Nosotros podemos poner la cuarentena hoy y va a seguir la epidemia. Tiene una inercia la epidemia, ¿verdad? De 10, 12 días, 2 semanas más o menos. Y luego empieza a bajar. Por eso no sé si recordarán ese tablero. El primer indicador son las camas. Estamos al 15, 12% de las camas de terapia y las camas comunes. Y ahí se cuentan no solamente los COVID, ¿verdad? Porque tenemos pocos internados, sino todas las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y el tope no es 100%, es 50%. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a ese 50%, ahí podemos acercarnos a tomar estas medidas, ¿verdad? Si un profesional de salud se contagiara con COVID, ¿cuánto tiempo queda fuera del sistema de salud? Si un profesional de blanco. De blanco. Y un profesional de blanco, como cualquier otra persona, si tuvo COVID positivo, Sí, positivo. 14 días. 14 días, Sí, y tener 2 test negativos para volver a incorporarse. Bueno, que hay que tener mucho, o sea, yo entiendo que las recomendaciones se dieron desde un principio y la gente creo que sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces lastimosamente no hacemos. Acá hay una cuestión que preocupa por lo que uno entiende es estos casos considerados sin nexo, porque ahí se pierde la película, ¿verdad, doctor? Así es. Y se complica un poco más y el esfuerzo se multiplica para tratar de ubicar y de controlar. Y la gente no quiere contar, en algunos casos. Sí. Esta semana se habló ya hasta de cuestiones muy íntimas, voy a decir, son anecdóticos, no es lo frecuente, pero sí. Claro, pero puede ocurrir eso, puede ocurrir también. Pero lo ideal sería que se cuente todo para que se facilite mucho más el trabajo de la gente de salud. Sí. Sí, y quiero compartir al aire lo que hablábamos, ¿verdad? En la pausa. Yo no quiero que la gente se canse de este mensaje. Ahí va a haber una fatiga de la población a este jaque permanente que damos de salud. Ya no van a decir, ya están diciendo La lo amenaza mismo. que no llega. La amenaza que no llega. Y que ojalá que no llegue nunca. Y justamente desde vigilancia para nosotros, lo más frustrante es decir, el pico va a estar allá, la epidemia, van a morir tantos, van a tener tantos casos, que es lo que pasó con el dengue. Y se cumplió todo. Eso es lo más frustrante para nosotros, ¿verdad? Lo más exitoso para nosotros es decir, a esto va a pasar, hay que hacer esto. Y que no pase. Y que no pase. Claro. Ahí ganamos, ¿verdad? Desde vigilancia para nosotros eso es lo fundamental, ¿verdad? Esta es una pregunta útil y recurrente, Carlos, que hacen en las redes sociales. ¿Cómo se habilitaron los shoppings? Y que tienen sus protocolos, ya lo dijimos bastante. Y dice, los niños pueden ir con los padres. Y dice, a partir de los 10 años pueden ir. Pero ¿cuántos hijos? Ayer denunciaban, acá hay una señora que vino con sus 3 hijos. No pueden ir los chicos, Pueden ir los chicos. Lo ideal sería que un niño por adulto. Un niño Que por le adulto. juntan los tíos ahí. Ajá. Bueno, cerramos, doctor. Muchísimas gracias por la paciencia, por la gentileza de venir a compartir con nosotros esta mañana. El dengue no se fue, ¿eh? No. Hay mucho cuidado también con el dengue. Gracias, doctor. Muy gentil. A la orden. Bueno, por favor.